Bueno, pues lo primero es que estamos pues, motivadas e ilusionadas de volver a la Fonteta para estas últimas jornadas en una competición en la que bueno, nos hemos ganado el derecho a soñar y a tener opciones reales de pasar de ronda en la temporada de nuestro debut y creo que estamos completando de momento una meritoria Euroliga, pues por eso, por ser un equipo inexperto y por la realidad en la que venimos compitiendo con la baja en todos los partidos de Becalen y de Alba Torrens en el 50% de ellos. Pero bueno, creo que, como siempre, supliéndolo con colectividad, que es de lo que va nuestro trabajo, y con la ayuda de las jugadoras jóvenes de Alquería que han sumado mucho y lo siguen haciendo. Frente a Polkovice, pues no será sencillo, es un rival al que conocemos bien, también ellas a nosotras, mucha continuidad en ambos equipos desde la temporada pasada, donde vimos un enfrentamiento al límite en Eurocup, y así lo fue también el partido de ida. Encajamos un mal parcial inicial, con bastante anotación rival. Es un equipo que corre bien el campo, que anota bien de tres, y en eso nos venimos preparando y bueno, pudimos volver al partido desde buena circulación de balón, desde adaptarnos. Sabemos que es una cancha complicada y aquí pues intentaremos hacernos fuertes en casa, pues analizando un poco pues lo que ocurrió aquel día y el momento actual de ambos equipos, ya que ahora pues todos estamos en el momento clave de la competición. Presión, me parece que sería absurdo sentirla en una competición donde pues hay favoritas y favoritos y no estamos entre ellas seguramente. Esta competición nos genera mucha ilusión, muchas ganas, mucha motivación y creo que así lo percibimos desde el primer día en la afición, en la Fonteta. Yo no tengo gran cambio. De los partidos de Eurocup a Euroliga vi que la gente ponía en valor esa primera victoria contra Virtus y nosotras estamos poniendo muy en valor este recorrido que estamos teniendo en la Euroliga. No podemos presionarnos y tenemos que tener los pies en el suelo, saber que sería un premio y un sueño conseguir pasar a esos cruces. Bueno, tuvimos la oportunidad en Bourges, pero creo que era muy complicado y que Bourges también merece seguir en esa pelea y hizo un muy buen partido. Pues vamos a ver, nos quedan diferentes escenarios y opciones de clasificación reales. El primero, claro que pasa por ganar a Polkovice y por superar esos 3 puntos de average, pero creemos que esto es largo, que quedan 3 jornadas y lo lucharemos hasta el final y te repito, con mucha ilusión y con cero presión. Pienso que sería injusto para un equipo debutante y para un grupo de jugadoras en el que algunas este año han debutado hasta en Challenge, no simplemente en Euroliga. Así que vamos a ser realistas con la situación.